Muy buenas compañeros, tenemos aquí un nuevo episodio del podcast y en este caso tenemos de nuevo a Arnau Pina. Es un compañero de Barcelona que aunque es joven en edad, tiene ya mucha experiencia en este mundillo y creo que va a ser muy interesante conocer sus últimas aventuras. Así que nada, Arnau, cuéntanos un poquito sobre ti y antes de nada agradecerte estar con nosotros este rato. ¿Qué tal, Álvaro? Bueno, no, un placer a vosotros siempre, tanto a ti como a Jaime, por un poco la visibilidad que nos dais y luego, pues por el proyecto que tenéis, ¿no? Al final, yo mismo soy un consumidor del podcast, así que me ayuda mucho, me tranquiliza muchas veces escuchar muchas realidades que yo también vivo y la verdad es que eso es un placer. Luego, por mi parte, sí, es la segunda vez que vengo aquí. Ya vine, no me acuerdo si cuando estaba en Suecia o en Dinamarca, pero bueno, esas fueron mis dos primeras experiencias en el extranjero, más allá de un Liga EVA que había estado aquí en España. Y bueno, vengo aquí pues por la experiencia, la reciente experiencia, ¿no?, que he tenido ahora en México, de la cual pues bueno, ha ido muy bien, ya hablaremos más tarde, y creo que me ha dado pues bueno, una visión distinta también a la que ya tenía, ¿no? Un país más que visitas, una cultura nueva y aprendizajes nuevos sin duda. Vale, genial. Entonces, como quiero, igual hay gente que ya te ha conocido y que sabe un poco tu trayectoria, no entres en muchos detalles en la primera parte, pero aún así cuéntanos un poquito, pues eso, eres de Barcelona, después fuiste al extranjero, ¿en qué país has trabajado? Y cuéntanos brevemente esa experiencia. Y luego ya entramos de cabeza en la experiencia más reciente que ha sido en México. Pues mira, sí, yo soy de Barcelona, tengo 28 años y bueno, empecé como todos, ¿no? Un poco en categorías de formación. Sí que es verdad que yo en vez de empezar entrenando categorías de formación, ya me intenté meterme un poco en preparación física de formación, aunque no había recursos ni económicos ni de ningún tipo, pero bueno, indagar un poco en eso. Aparte de ahí tuve mi primera experiencia en un Liga EVA, aquí en el Martinén, que es un equipo muy de barrio, muy de Barcelona. Y bueno, una vez acabó ese año sí que tenía las ganas de salir al extranjero. Para mí extranjero era como fuera de Cataluña, ¿no? Como fuera de mi zona de confort. Y ahí, pues bueno, me saltó la opción ya directamente de irme a Suecia. No me lo pensé dos veces. Me fui allá, un equipo muy modesto, poco presupuesto, pero aprendí muchísimo y es una experiencia, si no la que más, una de las que más he disfrutado, por también la primera vez. Creo que eso es muy importante. Entonces, bueno, tuvimos un buen año con todos los recursos que teníamos, y luego a partir de ahí me fui a Dinamarca, totalmente distinto. Seguimos compitiendo en primera división danesa, pero era un equipo de desarrollo, equipo joven, un centro de alto rendimiento, una versión un poco distinta. Tenías al jugador joven 24/7 para ti, que eso es muy importante. Y bueno, pudimos hacer mucho, mucho trabajo. A partir de ahí, bueno, competíamos también con el junior a nivel nacional, con muy buenos resultados. Y a partir de ahí, pues bueno, me sale la opción. Yo no tenía para nada la opción de salirme de ese contrato, pero me salió una opción muy, muy importante en México y ahí fui. Siempre he sido un poco loco en ese aspecto de no pensar mucho, lo que me tira voy a hacerlo. Me gusta mucho también vivir en el extranjero, así que decidí probar una experiencia nueva. El equipo era un equipo histórico, con la presión de ganar y bueno, creo que era algo nuevo que no había vivido tampoco en mis pocos años como profesional y tenía ganas de vivirlo. Y la verdad es que pues fue muy bien. Mm. Genial, ahora profundizaremos un poco, pero creo que ya, aunque lo tenía preparado para más adelante, creo que ya ha salido el tema y quería preguntarte qué le dirías a los jugadores físicos más jóvenes, porque al final tú tienes 28 años y prácticamente has trabajado ya en 4 países en casi 4 o 5 años. Entonces, realmente se puede vivir de la preparación física en baloncesto, se puede vivir bien, pero obviamente tiene dificultades, hay handicaps y hay que estar abierto a hacer diferentes sacrificios. Y uno de ellos es poder moverte. Realmente, ¿cómo ha sido tu experiencia a la hora de decidir, vale, pues me voy a otro sitio y realmente animar a la gente a decirles que si estás dispuesto a moverte, seguramente puedas vivir de esto? ¿Qué sería, imagínate, el Arnau de, qué sé yo, con 24 años que le dijeron, vete a Suecia, si hubiese pensado, no, yo solamente en Cataluña o como mucho el resto de España? Pues a lo mejor no habrías, a lo mejor a día de hoy no estarías como estás viviendo de esto y viviendo bien la preparación física en baloncesto. Entonces, ¿qué le dirías a esos prepas más jóvenes que están dudando si marcharse o si estar abiertos a marcharse o si quieren quedarse simplemente en su zona? Pues mira, es una pregunta que me suelen preguntar mucho. Primero porque hay mucha gente que, bueno, hace recientemente estuve en la universidad y claro, mucha gente me veía con mi perfil, ¿no? De que soy una persona muy joven y así me siento también, pero con una experiencia ya en varios países, como tú dices.
entonces se ven como un espejo fácilmente que ellos se pueden ver, ¿no? Dentro de unos pocos años, y eso es una cosa que me gusta y que intento siempre hacerles ver que no tengan miedo a salir al extranjero. Yo creo que en el extranjero hay muchísimas oportunidades. Al final somos una área donde creo que somos muy buenos y hay escasas plazas en nuestro país porque el talento que hay es muy alto. Entonces, en el extranjero, pues puedes conseguir este pequeño objetivo de vivir de esto, ¿no? De vivir de esto. Así que el primer consejo es no tengáis miedo a ir al extranjero. Yo, por ejemplo, como bien dices, no estaba un poco cerrado de decir, no, yo quiero salir de Cataluña y a ver qué sale en España. Y bueno, como fue lo primero que me salió y era algo muy distinto, dije, me voy con los ojos cerrados, salgo de mi zona de confort radicalmente y voy para allá. Y sobre todo la segunda que diría es que confíen un poco en el proceso, ¿no? Yo creo que todos los que hemos salido por primera vez en el extranjero no hemos salido con las condiciones seguramente ya económicas o estructurales o como tú las quieras ver, ¿no? Pero no con las mismas condiciones que tenemos ahora o unos años más tarde. Entonces, que no piensen en un poco en eso, ¿no? Que piensen en realmente la experiencia que van a tener y que eso les va a ayudar bueno, a construir una mejor carrera y a ser mejores en eso. Y si luego solo se queda en una experiencia, pues también es súper lícito y seguramente que muy enriquecedor. Genial, muy interesante, la verdad. Sí, al final yo creo por ejemplo, ahora mismo estamos hablando de dos preparadores físicos bastante jóvenes, sobre todo tú, pero bueno, estamos bastante jóvenes y ya al final hemos trabajado, pues yo en dos países y tú ya en cuatro. Quiero decir que al final, solamente con contar Dinamarca, Suecia, México, España y Alemania, hay trabajo para españoles. Y hay otros países, muchos otros, donde hay en Asia, en un montón de sitios de Latinoamérica. Es decir, que al final no pensemos solamente, ostras, es que en Leboro no hay tantos equipos que paguen bien, o en Les Plata hay pocos que paguen bien. Hombre, sí, pues no hay muchísimos entre Les Plata y Leboro que paguen bien. Algunos sí, obviamente, y algunos se puede vivir bien y de forma digna, pero es que no tienes por qué pensar solamente en eso. Puedes pensar liga portuguesa, puedes pensar liga francesa, liga italiana, liga griega, liga alemana, un montón de ligas del norte de Europa, Latinoamérica, Asia, y sitios donde a lo mejor no te imaginas lo que se paga y cómo se tiene en cuenta el prepa. En muchos sitios con el coche pagado, piso pagado, con todos los gastos, en algunos sitios viviendo en hotel. Por ejemplo, ¿tú dónde vivías allí? ¿En un piso o en hotel en México? Bueno, yo estuve viviendo en la temporada, fueron como 5 meses, incluyendo playoff y pretemporada, y de esos 5, yo creo que 2 y medio o 3 estuve en hotel. Luego nos cambiamos a apartamentos bueno, por necesidades, ¿no? Vinieron jugadores nuevos y demás y como nos reestructuramos. Pero sí estuvimos, pues eso, la mitad del tiempo, en mi caso, un poco más de la mitad del tiempo en hotel. Qué bien, pues a eso me refiero que también, o sea, que no siempre todo es lo que vemos aquí, que al final en muchos sitios te contratan con un profesional, vienes de extranjero y tu sueldo es prácticamente lo que ahorras si quieres, que al final tienes casi todo pagado. Me gustaría saber también un poco, porque la Liga de México es muy especial, no es como las ligas europeas y es muy corta, pero con muchos partidos. Entonces, me contabas un poco fuera de cámara, me gustaría que contases a la audiencia más o menos cómo fue la densidad competitiva, cómo fue la pretemporada, cuánto jugabais y cómo fue un microciclo o una semana típica de la Liga Mexicana. Pues mira, nosotros tuvimos 4 semanas de pretemporada, lo cual en Europa se consideraría como corto, pero allá, bueno, se agradecen, ¿no? Porque sabes que si no aprietas por esas 4, seguramente te darían 3 también. Entonces, agradeces tener esas 4 ya para empezar. Y luego, pues la temporada en nuestro caso eran unos 3 meses y medio más o menos de temporada regular y luego el mes y medio de playoff. Solo había un parón a mitad de temporada, que era el parón de la Copa, que también lo jugamos entero, entonces no paramos ya desde que empezamos. En esas 4 semanas de pretemporada hicimos 3 amistosos, los hicimos como una especie de torneo, también un poco para simular lo que nos encontraríamos luego, que eran partidos de back-to-back, así que esa es un poco la estructura, ¿no? Jugamos 48 partidos exactamente, todos los que se podían jugar, en unos 5 meses, no sé si eran 120, 130 días, algo así. Entonces la densidad competitiva era muy alta. Una semana tipo, pues hemos tenido de todo. Tuvimos un mes de octubre muy movido con 12 partidos, de los cuales 10 eran en 17 días. Ya. Entonces, claro, eso contando que son siempre back-to-back y que hay viajes,
y estar de gira, pues fue bastante pesado. Y después, fuera de eso, pues hemos tenido semanas de 2 partidos, la mayoría son de semanas de 4. Como tienes un back-to-back a principio de semana y un back-to-back a final de semana. Ya, Entonces, ya. entre back-to-backs siempre tienes pues 3 días, 4 días. Eso es Me lo imagino, más normal. me imagino sería un contraste brutal el pasar de una academia en la que imagino que el objetivo es entrenar mucho, entrenar bien para desarrollar jugadores, es decir, por así decirlo, generar estrés para que ese organismo se adapte y responda, a todo lo contrario, más o menos manejar el estrés y tampoco podrías meter muchos estímulos porque realmente necesitan jugar ya de ya. Es decir, a poco que te pasases, afectaría un partido. ¿Cómo ha sido ese contraste en tu trabajo? Pues para mí hay 2 contrastes principales. El primero es el objetivo del club, que el objetivo es ganar a corto plazo y ya está, en el que estaba ahora. Eh, a diferencia de desarrollo a largo plazo, de un poco, ¿no? Como era el año anterior en Dinamarca. Y luego el otro es pues las estrategias que tú tienes como preparador físico, ¿no? Al final, en Dinamarca era todo más estructurado, tienes 6, 7 días para preparar X partido, puedes entrenar, puedes desarrollar, puedes incluso jugar con este estrés para que el jugador, bueno, llegue un poco más estresado de lo normal porque estás mirando a largo plazo el día de partido, ¿no? En este caso, no. En este caso, pues bueno, considero que mis estrategias a nivel de preparador físico han mejorado porque he vivido una realidad completamente distinta donde, pues en porcentaje no te podría decir, pero un alto porcentaje era estrategias de recuperación, desde pasivas a activas, mucho tratamiento con fisioterapia y pequeñas píldoras en forma de microdosis cuando encontrábamos el momento. Y si no lo encontrábamos, no estresábamos al jugador más de la cuenta. Entonces, buscábamos siempre el balance ese. Muy interesante. Y, por ejemplo, al final muchas veces la cultura es muy diferente. Yo me lo encontré en Alemania y seguramente tú también, tanto en el norte de Europa como en México. ¿Qué contraste dirías que puede haber entre el jugador? Es verdad que en España quizás no has trabajado a un nivel en el que puedas ver la diferencia, pero más o menos qué diferencia ves tú entre, por ejemplo, el jugador danés o sueco, si ves alguna diferencia, y sobre todo respecto al jugador mexicano nacional. Si, qué sé yo, si son más trabajadores, más vagos, tienen más picaresca, ese tipo de Sí, cosas, ¿qué has notado? para mí es la ética de trabajo. Al final, jugadores sudamericanos pues no son especialmente atléticos, no son especialmente altos. Yo no creo que tengan la mejor genética, si pudiéramos escoger una, ¿no? Pero creo que en ética de trabajo, en jugar con corazón, en dejarlo todo, no sé, Pasión. sí, en esta pasión, estas cosas tan invisibles que o las pones o no las pones, creo que en eso son la clave. Y por eso, el verano pasado jugaron el Mundial, ¿no? Y dejaron fuera selecciones pues, muy fuertes como Argentina. Entonces, creo que esa es la clave. Y este año, por ejemplo, he tenido a 2 jugadores, bueno, 3 si contamos uno, aunque no fue seleccionado al final, pero 3 seleccionados nacionales de México. Y los 3 para mí eran eso. Para mí eran trabajo, trabajo, juego con pasión. Y tienes incluso que frenarlos, ¿no? De, oye, ¿te molesta esto? Vamos a reducir un poco, que no, que yo voy siempre y como... Bueno, es como ese intangible que ojalá todos lo tuvieran, también te Sí, digo, sí, ¿sabes? 100%, 100%, muy Entonces, interesante. para mí sin duda, ese nivel de trabajo, de ética, de querer, eso para mí es la clave. Vale, y eso el contraste entre jugadores. Y ahora el contraste más en la vida diaria, es decir, al final tú hayas sido un probador físico que tiene obviamente su idiosincrasia, pero también tú tenías tu vida allí. ¿Cómo era el contraste de vivir en ciudades pequeñas de Suecia o de Dinamarca a pasar a una ciudad muy grande como es Monterrey, allí en México? Pues es diferente. Yo vengo de Barcelona, por lo tanto, es algo que debería ser más fácil para mí, pero sí que es verdad que me considero una persona bastante simple, que me gusta un poco más la privacidad y demás. Entonces, fue un choque cultural también para mí. Aunque, bueno, también había cosas que se agradecía. Al final compartimos idioma, que también es algo bueno, aunque creo que culturalmente no somos tan parecidos por cómo se ha desarrollado ¿Qué Europa. diferencias dirías que hay, sobre todo, con la cultura mexicana? O tú en el día a día, ¿qué contraste cultural dirías? Ostras, esto me lo imaginaba, pero al final es más diferente de lo que yo pensaba. Bueno, creo que a nivel tecnológico Europa está, ya no solo España, sino Europa está por Hmm. pues, años luz de ellos y eso es una cosa que también repercutía luego a nuestro equipo. Éramos uno de los equipos más fuertes de la liga, pero teníamos pocos recursos y tecnológicos, digamos. Entonces es un área que justamente cuando entramos la decidimos cambiar y creo que ha sido
un punto a favor para nosotros. Luego ha habido equipos que nos han, no copiado, pero han simulado ciertas cosas que hacíamos a nivel de tecnología, por lo tanto creo que eso dice que hemos hecho un buen trabajo, ¿no? Vale, muy interesante. Y en el día a día, por ejemplo, tipo tráfico, ir a trabajar, volver, ese tipo de cosas, ¿cómo lo llevabas? Sí, pues hombre, en las ciudades nórdicas pasas de tu casa al pabellón en bici en 10 minutos y este año, pues ya te comentaba fuera de cámaras, ¿no? Que hemos tenido una hora, hora y media entre ir y volver en coche por tráfico, por afluencia de personas, porque eso está en crecimiento constante. Además, Monterrey es una ciudad muy industrial, muy de mano de obra, gente que trabaja, entonces está en constante movimiento y eso es una de las cosas, yo creo que más pesadas en el día a día, ¿no? De notarte que pierdes tanto tiempo en trayectos. Es complicado. ¿Teníais chofer o eras tú que conducías? Bueno, conducía el asistente en este caso, Vale, pero conducíamos nosotros, sí. vale. Normalmente conducíamos nosotros sí, ya cuando veníamos de nuestro apartamento. Cuando estábamos en el hotel sí que nos conducían. Pasado a veces eso. Vale, genial, Sí. perfecto. El siguiente punto sería, tú has sido alumno del máster en preparación física en baloncesto y me gustaría que hablases de lo que más destacarías del máster, ¿vale? Y qué es lo que crees que te ha ayudado a nivel de crecimiento profesional y a poder conseguir lo que has conseguido. Pues mira, Hemos dicho que has quedado campeón, quiero decir, cuenta un poco también, porque hemos pasado por encima y no hemos contado el final de la competición, cuenta un poco antes sobre eso. no, bueno, fuimos campeones de Copa y de Liga este año con el equipo de Monterrey y la verdad es que, bueno, es pues una situación muy bonita, ¿no? Al final, todos los que estamos en alto rendimiento, al final siempre quieres ganar. Y el que diga que no, yo creo que seguramente mientes. Todos queremos siempre ganar, aunque solo gane uno y sepamos que no es algo habitual tampoco. Entonces, bueno, con los pies en la tierra, pero fuimos campeones de las dos competiciones que se jugaban y las cuales pues disfrutamos muchísimo. Y eso es un recuerdo, ¿no? Que siempre tendremos también. Perfecto, genial. Vale, pues Y ahora, sí, ahora coméntame lo del máster. no, después lo del máster, para mí lo mejor que tenéis es la aplicación práctica que traen los docentes. Es decir, yo no sé, no me acuerdo ya cuando empecé el máster, pero creo que estaba en Suecia. Y bueno, sí que es verdad que eso me ayudaba a, como hablan muy de problemas, de problemas que tienen en el día a día y cómo los solucionan desde todos los ámbitos, desde programación, trabajo de fuerza, valoración, etcétera, etcétera, de cualquier cosa que te puedas. Me acuerdo que hay un módulo incluso de ciclo menstrual, que es algo que nunca, exacto, nunca he vivido aún, pero el día que tenga que vivirlo, pues ahí tendré soluciones a los problemas que me puedan surgir. Entonces, para mí esa es la clave, tener soluciones a problemas que ya hay gente que ya ha pasado. Entonces, yo cuando aparecen esos problemas, pues como mínimo tengo una solución más o tengo una forma distinta de ver las cosas, no únicamente la mía. Eso es lo que más me gusta. Y después las experiencias de los docentes. Al final son docentes que están a primer nivel y escucharles a ellos, pues siempre viene muy bien. Al final te das cuenta de lo poco que sabes, ¿no? Pero sí, Sí, al sí, final eso es siempre lo mejor. lo que intentamos, cómo lo veo yo, es que al final creo que muchísimas veces se aprende, obviamente, el conocimiento, pero al final se aprende muchas veces de hacer el esfuerzo de ese conocimiento, enfrentarlo con la práctica y ver qué problemas y qué cosas funcionan y no funcionan. Y si vas por tu cuenta, al final pues vas a cierto ritmo y a lo mejor llegas lejos, pero te lleva muchos años. Y en cambio, aprovechar la experiencia de otras personas hace que multipliques la velocidad. Y a lo mejor situaciones que tú tardarías 20 años en enfrentar todas ellas, con una formación como esta o hablando con compañeros o con diferentes medios, puedes enfrentarlas en un año y de esa forma te lanza muchísimo hacia adelante. Entonces, simplemente a los compañeros animarles a que se formen, a que utilicen diferentes medios, no solamente el máster, pueden ir a ver a compañeros, pueden hablar con otros compañeros, pueden ir a congresos, pero intentar aprovechar la experiencia de otros y no solamente la tuya, porque vas a ir muchísimo, muchísimo más rápido, que es lo importante, intentar llegar lejos y si se puede, obviamente, aprovechar el tiempo e ir más rápido. Y ya las últimas preguntas que me gustaría hacerte serían, ¿cuál es la situación más complicada que has tenido como probador físico? La primera, una situación puntual que tú digas, esto no supe cómo resolverlo, una discusión a lo mejor con un entrenador, con un jugador, alguna lesión grave, lo que tú consideres, y luego lo contrario, el recuerdo más positivo, más feliz como preparador físico, que puede ser a lo mejor la victoria que has tenido ahora o puede ser algo mucho menos grandioso, por así decirlo. Puede ser, pues, a lo mejor un chico en Dinamarca que tú viste cómo pasó de estar muy, muy, muy verde a conseguir hacer un buen partido en la primera división. Algo por poner un ejemplo. No, al final, como peor momento,
Pues bueno, por desgracia ha sido este año, así que es más reciente y me toca un poco, pero bueno, fue una lesión grave. Que bueno, me deja tranquilo por una parte porque tanto el jugador como yo hemos hablado abiertamente y sabemos que hicimos lo mejor que podíamos y también ser realistas. Al final somos solo preparadores físicos, entre comillas, ¿no? Hay muchas decisiones fuera de nuestro alcance, hay decisiones de doctores, de fisios, de presidentes, de directiva, de entrenadores, hay decisiones que van mucho más allá de las nuestras, que realmente no puedes controlar. Entonces, bueno, yo creo que hay cosas que hubiera hecho distinto, también hay cosas mías que seguramente también hubiera hecho mejor, pero bueno, pues ser objetivo, ser autocrítico, y al final estar contento con tu trabajo que has hecho el día a día. Y de eso lo estoy. Y después, bueno, pues hay ciertas decisiones que yo no hubiera tomado, pero tampoco era la principal persona para tomarlas, ¿no? Entonces, esas son un poco, pero al final te toca un poco porque es un jugador con el que haces vínculo personal. Entonces, obviamente queremos lo mejor para todos los jugadores, pero una vez que haces este vínculo personal, pues te afecta un poco más, yo creo, también a nivel anímico, ¿no? Y esa fue una de las peores situaciones, yo creo, que me tocó vivir. Sí, son durillas. Yo al final también lo que intento mirar a veces es que muchas lesiones también yo creo que son cuestión de probabilidad. Quiero decir, imagínate, por ejemplo, Juan Trapero, que lleva trabajando, yo que sé, no sé si 30 años en el alto nivel. Es imposible, yo creo, pedir a Juan Trapero, es imposible que no haya tenido ningún cruzado, porque simplemente por probabilidades es que va a haber. Entonces, cuanto más tiempo te dediques, es más probable que sufras o que tus jugadores sufran diferentes lesiones simplemente por probabilidades. Si a lo mejor un año trabajas en baloncesto, a lo mejor ese año no tienes ninguna grave, pero si trabajas 15 años, yo creo que es poco realista pedir que nunca ningún año tengas ninguna lesión grave. Yo también creo que en Mm. parte hay que verlo así. Sí, no lo decía tal como el hecho de la lesión, porque el hecho de la lesión sabíamos que era algo que bueno, podía ocurrir por, bueno, degeneración de tejido que había y demás. Es un poco las decisiones post lesión, ¿no? Vale. De cómo se trató esa lesión, cómo, pues no, el tema de plazos, tema de, ya sabes, mil cosas que El van mercado de los relacionadas jugadores, con sí, eso. sí, que al final los jugadores son jugadores, pero también son cachos de carne, quiero decir que aportan cierto rendimiento y hay que exprimirlos. O es Mm. un poco la idea o la cultura del deporte profesional, que no son solo personas, son, entre comillas, máquinas que tienen que dar un rendimiento y entonces no se trata solamente desde el punto de vista mejor del jugador, sino a veces se compagina lo mejor para el jugador y lo mejor para el equipo, para el club a nivel deportivo y económico. Exacto, exacto. Y al final es complicado encontrar un balance. Es complicado, nunca va a ser una decisión 100% justa. Entonces, bueno, yo creo que aunque sepas dónde te metes, pues incluso así también te toca un poco, ¿no? Sí, sí, Y, 100%. y luego, pues las mejores situaciones, yo creo que obviamente como algo material, el hecho de ganar, al final es esa euforia escasa, ¿no? De pocos minutos que te vuelve loco. Eso está muy bien, pero yo destacaría mucho más, como decías antes, ¿no? Y lo que hemos hablado, que tú ya bien sabes, el rendimiento de X jugadores, es decir, ver el crecimiento de jugadores. Hace poco un jugador con el que trabajé muchísimo en Dinamarca y que le tengo un aprecio brutal, hizo su mejor partido anoche, por ejemplo, en la primera división danesa. Y ese trabajo de un jugador de solo 19 años, que realmente ves su exposición desde 17 que llegó al programa, ahora de 19 yo no puedo estar ahí, pero sé el trabajo que hemos hecho, sé el trabajo que sigue haciendo, sé la pasión que tiene él para llegar, ¿no? Para hacer lo que hizo ayer. Entonces, eso me alegra mucho más, seguramente, que no algo material. También porque vas un poco con el proceso, ¿no? Eres también más partícipe de eso, ¿no? De tú sabes lo que ha querido ese jugador, sabes todo el trabajo que ha puesto, ya no solo conmigo en mi área, sino luego en trabajo de pista, Sí, sí. horas extra, máquina de tiro, mil cosas que sabes que el jugador ha dejado de hacer para vivir ese pequeño sueño. Y bueno, pues una vez empieza a cosechar esos pequeños éxitos, pues te alegras muchísimo, la verdad. Perfecto. Y ya lo último, para cerrar el podcast, me gustaría que dejases una pregunta lanzada para el siguiente probador físico. Aún no sabemos quién será, aún no sabes quién será, pero seguramente tengas algo que tú dirías, esto me encantaría saberlo de otro prepa. ¿Qué pregunta dejarías lanzada para el siguiente prepa que venga, que la recoja y que la conteste? Hostia, esta ha sido improvisada Sí, y sí. aquí me has matado un poco, ¿eh? Pues no, yo creo que hablaría un poco de cómo afrontar ciertas situaciones, especialmente con jugadores extranjeros.
alguna situación, ¿no? Pues como decías antes de lesión y demás, pero yo no lo llevaría tanto a lesión, sino quizá un poco más conflicto, ¿no? Pues como a todos nos ha pasado, jugadores que confían más, que confían menos, jugadores seguramente americanos que vienen de haber Como jugado, exacto, no ganarte la confianza quizás de un jugador extranjero que está muy cerrado en sus rutinas, ¿no? Algo así. Sí, algo así, porque al final los jugadores, ya te digo, ¿no? Pues como que cada año pasan por como mínimo un país, hay muchos que hacen varios países, entonces ya como traen su propia rutina instaurada y cómo cambiar eso, ¿no? No cómo cambiar la rutina entera, porque creo que al final a veces hacen cosas muy válidas porque son cosas que nos van robando a cada uno de nosotros, pero bueno, cómo hacerle creer en el sistema que tú vas a implementar, ¿no? Yo creo que eso puede ser una buena pregunta. Qué bien, qué bien. Muy bien, Arnau, pues me la anoto porque yo creo que es interesante y a lo mejor cojo yo también ideas. Así que nada, un placer hacer esta segunda parte de la entrevista que ya hicimos. Ojalá de aquí a 2 o 3 años hagamos otra y ya veremos dónde has acabado o por dónde te has movido. Y nada, compañeros, decirle que al resto de la audiencia lo que dijimos al principio, que se puede vivir de la preparación física en baloncesto, que aquí está la prueba con Arnau, conmigo, con Jaime, con un montón de compañeros, que no quiere decir que sea fácil y que todo el mundo lo consigue la gente que en principio pues marca diferencias, que lo pelea más y luego que aprovecha oportunidades que surjan. Entonces, simplemente animar a la gente a que si sale algo en algún país, que no se preocupen, que lo acepten y que luego, en el peor de los casos, se puede volver a casa, volver a España y se sigue, quiero decir, pero vas a venir con más experiencia, con la mochila llena de nuevos conocimientos y seguro que eso en el futuro te va a ayudar. ¿No es así, Arnau? Sí, sobre todo que al final yo creo que la gente que quizá aún no ha salido fuera de España no ve cuántos somos los que estamos fuera, porque yo también cuando me fui al extranjero yo no veía a toda la gente española, los físicos que están en el extranjero y poco a poco cada año que vas pasando te das cuenta que somos muchísimos y entre nosotros hacemos pequeñas comunidades, ¿no? Pues contigo o con muchísimos compañeros que están en el extranjero, es que al final podríamos nombrar muchos más países de los 5 que hemos dicho, muchísimos Muchísimo. más. Y todo de profesionales españoles. Si ya hablamos de profesionales extranjeros que tampoco sean locales, también habrían muchos más. Entonces, al final, haces muchos más contactos, situaciones por las que tú vas a pasar o ya has pasado, entonces también te sientes más cómodo, ¿no? con esa experiencia, pero lo primero que tienen que hacer es lanzarse esa experiencia y vivirla. Y aparte de ahí se darán cuenta que no están solos, que somos muchísimos los que estamos fuera. Perfecto. Pues nada, Arnau, de nuevo, darte las gracias por tu tiempo. Ha sido un placer enorme y nada, estamos en contacto, ¿vale? Perfecto, a vosotros. Un Un abrazo. abrazo. Chao.